me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back. Bueno, dale, vamos con otra más. Terminábamos de hablar recién con los representantes de los sindicatos municipales. Como pasan un montón de cosas y a veces siempre está bueno hablar un poco de política, de vecinalismo. A nosotros nos gusta la rosca, ¿viste? Entonces invitamos gente a poder conversar un rato y a ver cómo piensa cada uno y siempre sumamos a partir de ahí. Esta es una mesa, un micrófono que no solo sienta políticos, sino sienta gente también que puede aportar. Los saludo primero y después tengo mi primer pregunta para hacer. Ricardo Busmerotti, gracias por venir. Gracias a vos, Darío, por invitarme. Bueno, parte de la comunitaria, ya también tenés tu programa en un rato. En un rato salgo de acá y me voy para el programa. Voy a hacer el programa. Ok. Y el otro que hemos invitado también, lo hemos invitado otras veces también, y bueno, él es psicólogo además, Emilio Montilla Galeano. Gracias, Emi, por venir. ¿Cómo andás? Gracias a vos, Darío. Gracias. Bueno, visto lo que pasó ayer, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde arranca? Pará, ¿querés contestar vos? No empezó con la preguntita más fácil. Sí. Tenemos poco tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué nos pasa ahora? ¿Qué hacemos o qué hicimos? Lo primero, no enojarse, me parece. Lo primero, entristecerse un poquito y reflexionar, porque uno ya ve, ¿no?, reacciones y cosas y le echan la culpa a uno, al otro, y parece que es complicado si es por ahí, porque en realidad no... Viste, como Psicosis, como la película Psicosis, que está la cortina del baño y se ve el tipo con el cuchillo llegando, y yo creo que atrás de la cortina lo que hay es tristeza, porque hay algo que no supimos, que no estamos sabiendo compartir, comunicar. En mi caso, que soy peronista, parece que hay un atraso como de 10 años en poder hablar con la gente y abrir los espacios. O sea, volver a la cosa más movimentista, ¿no?, que a la cosa partidaria, cerradita, elitista. Yo creo que la gente se siente muy afuera. Digo, porque hablo por los 12 millones que nos fueron a votar también, y no por ellos como representante, porque no lo soy, obviamente. De hecho, no quieren representación, no nos quieren, pero bueno, hay que pensar, me parece, en ese punto. Yo hoy me levanté con pena y con 12 millones en contra. Dije, ¿qué no vimos? ¿Qué no vi? No quién votó a qué, ya en este punto no es muy trascendental, porque la política de Milei será la que le dicten de afuera, o la que esta cosa tan caótica y espantosa, sin trabajo y con finanzas, en un mundo financiero de billeteras virtuales, pero de pibes sin laburo, ¿sí? Yo me pregunto qué hicimos para que la gente no nos dé ni pelota, no quieran ni votar o no vote en contra directamente. En principio pareciera, no sé si se eliminó, pero digo que a partir de ahora tiene flaco argumento el deterioro del gobierno de Alberto, digo, ¿no? Porque a este ya lo vimos 2 años gobernando. Sí. Y no generó laburo, porque Alberto tenía la pandemia, y pongámosle que fue qué sé yo, entre la política progresista, no peronista, y encima la pandemia, bueno, pero ahora no hay pandemia, y acá laburo no hay. No es un tema de billeteras virtuales, no es de si te podés bajar la app en el celular. Hasta el que no tiene un centavo la tiene. El problema es que no tiene laburo. Y a mí eso me preocupa. La gente, el último de la cola, no el primero, si las élites, no sé qué carajo. Perdón, ¿no? Perdón, Sí. Sí. Pero me preocupa, digo, el peronismo siempre fue por el último, no por el primero. Y a mí me parece que tenemos que hacer medio ahí como Eva, en el sentido de esos 12 millones, empezar por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los vecinos? No sé cuántos fueron, miles fueron que no fueron a votar, pero qué decepción que deben tener, qué desilusión y qué desencanto y qué pena no tener laburo, andar agarroneando changuita, no hay una empresa privada que se radique en el municipio. Creo que hay que buscar por ahí, pero perdón. No, de hecho comparto con Emilio estos conceptos y esta cuestión de que hay que transitar la tristeza. Decía, hoy cuando me desperté a la mañana preparándome los mates y todo, lo primero fue eso, fue decepción, fue tristeza, fue amargura, fue pregunta tras pregunta sin respuesta, porque no estamos discutiendo solamente, o en la elección no se discutía, como decía, una cuestión económica meramente. Había un atravesamiento mucho mayor que lo económico, porque lo económico,
lleva muchísimos años y entre las idas y vueltas sabemos que es muy complejo y sobre todo en el grado de dependencia de Argentina. Pero acá hablamos de cosas, si se quiere, que están atravesadas, obviamente por la economía, pero que son muy, muy humanas, como puede ser, ¿qué pasa? Emilio mencionaba los últimos, bueno, mencionamos quiénes son los últimos, los chicos, la gente con discapacidad, los jubilados con su mínima, el que está desempleado y hace años que está desempleado, los que están cobrando salarios miserables, los que trabajan, que quizás acá no hay tanto, pero en todo el conurbano que trabajan como de libre, una exposición. Yo estaba leyendo, porque lo volví a leer ahora, pues me entusiasmó, La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre, que habla justamente de Calcuta. Y era Calcuta. O sea, habla de los rickshaws, ya que es el hombre caballo que lleva el carro y transporta gente o material. Y esto lo estaba hablando en la década del 80 en Calcuta. Y digo, nosotros tenemos hoy también los que andan en bicicleta, moto, que a veces tienen que andar dos ahí y todo. Y son estos hombres caballo que estaban en Calcuta. Y no nos sorprende. El problema es que no nos sorprende, no nos angustia que pibes, pibas, mamás estén transitando las calles al palo porque depende de la velocidad que se lleven un mango. La precariedad laboral. Entonces, eso es tristeza. Porque cuando vos decís, y yo comparto también con Emilio, yo no voy a quien votó a mi ley, porque yo he estado estoy con los sectores populares, porque hoy doy clases de adultos, porque estoy con todo eso en los sectores más populares en las villas, y muchos, yo sé que los votan y los votan porque creen. Yo no me voy a tirar contra lo que cree alguien. Algo habremos hecho, y con lo terrible que es esa frase, ¿no? Digo, es muy potente esa frase. Y que hoy tengamos que repetirla en otro contexto histórico, wow, es una piedra, una mochila gigante. Sí. ¿Tendremos, pregunto, yo te lo pregunto, quiero escuchar sus opiniones, digo, ¿tendremos una política que viene de los campos populares, digo, que no está entendiendo lo que la gente o parte de la gente le está pasando, digo? Llega el momento de modificar esa política, digo, ¿no? La política del dedismo, digo, ¿no? Porque independientemente de que se junten los tres sectores del peronismo, de lo que vos quieras para armar una lista, entonces van porque se pusieron de acuerdo los de estos, los otros, se pusieron tres. Ahora, no le preguntaron a la gente, ¿eh? Vos escribías algo hoy, me parece que lo hemos hablado alguna vez también, el tema de, y en este programa lo hemos mencionado más de una vez, en cuanto a los espacios populares de la Unidad Básica Cerrada, digo, ¿no? Sí, lo compartí. Se abren, Lo leí también y me pareció donde muy interesante. se abren, y mirá, yo voy a hacer mayor la apuesta, no solo en las unidades básicas. El Comité Radical, que solo abrió varios días para la campaña, pero si no abre una vez por mes. El mismo local del PRO, que abrió 2 días antes para esta campaña, para hacerle fiscal a la Libertad Avanza. Digo, la Libertad Avanza que funciona en una institución como el Rotary, como si fuera un local partidario, digo, ¿no? Que se lo prestan, no sé cómo funciona ahí, pero digo, yo marco siempre por ahí la gente de la Cámpora, que es la que a veces 1 o 2 días a la semana tiene abierto. Y alguna actividad, pero el resto no existe, digo. Cuando se conforman las listas, ¿cómo se conforman? ¿Con mayorías populares o con 3 tipos sentados en una mesa? ¿O 5? Digo, entonces, la gente claramente no se está sintiendo quizá representada por eso después. Después de ganar o perder una elección tiene otros condimentos, porque, no sé, el oficialismo de Punta Indio puede decir, pero yo gané la elección. Bueno, sí, ganaste la elección, hay un montón de cuestiones para analizar por qué se ganó esa elección. Digo, no, pero vuelvo a esto, digo, No, tomo algo de lo que ¿la decía... política está muy alejada quizá de lo que piensa el vecino, de lo que quiere el vecino? A mí, Ha cambiado tomo algo de lo que decía Emilio, que hablaba de las billeteras virtuales, la virtualidad, y lo decía en lo que él publicó, que lo compartís, esto de los lugares de debate cerrado. La presencialidad y la territorialidad son 2 elementos que hoy están en el debe.
nos arrasó la virtualidad. Cuando digo nos arrasó, es literalmente como si comparásemos un tsunami. No sé si vos lo compartís esto, Emilio, pero desde la pandemia acá nos arrasó la virtualidad. Nos llevó puesto como cuando estás en la playa, en el mar, te agarra una ola y te arrastra y te estropea por todos lados, te llena de arena, todo. Bueno, así nos estropeó. En todos los planos, ¿eh? O sea, no es solamente en el plano de la política, en todos los planos nos arrasó. Entonces, ahí hay un debe que debemos recuperarlo. Y en la política esto es fundamental. Porque si perdés, y yo en eso soy demasiado subjetivo, si perdés, para mí era Eva, el gran termómetro peronista Eva, donde sabía lo que pasaba en el pueblo. Porque atendía todo el tiempo, porque estaba, porque iba, porque tenía las puertas abiertas, porque todo. Ese termómetro que era Eva, basada en la territorialidad, en la presencia, creo que fue una característica del peronismo y de algunos otros partidos que estaban de alguna manera obligados. E inclusive quiero incluir acá a los sindicatos. Este termómetro que tenía Eva y que en muchos momentos se tuvo, hoy no está. No lo tienen. Entonces los políticos están debatiendo y discutiendo cosas que aquí nomás no están. Sí, como el repliegue de lo que dice Ricardo del tsunami de lo virtual y esta cosa de componer entre dos o tres que se hablan por WhatsApp, ¿no? Y entonces ahí armar políticas de sobrevivencia en la pandemia entre dos o tres siguió en una inercia en la que ahora se cocina siempre entre dos o tres. Es como que se profundizaron los rasgos más elitistas de los partidos. Que ahí hay una cuestión, yo creo que también a la gente le aleja mucho, que es que la gente, gente vecino, pacientes míos, no entienden que está cocinándose ahí, no quieren participar, no se sienten llamados. Aunque la unidad básica estuviera abierta incluso, porque la lógica del partido no es la del movimiento. Y nosotros generamos un movimiento en un partido. El partido es para las elecciones. Por eso hoy es un día después de las elecciones y ahora está la calle la que va a empezar a hablar. Que a mí lo que me preocupa es que la calle acá es un pueblo, es tranquilo, manejamos las relaciones de una manera que permitimos amortiguar y acompañar fenómenos de furia. Pero de acá a diciembre, si no mejoran la cuestión económica, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Ya hoy en sí, en parte, no es muy importante. ¿Qué va a pasar con 16 millones de habitantes de Gran Buenos Aires? Si siguen galgueando como están galgueando, si no hay para comer, si se exporta todo y no queda nada, empieza a haber, ¿no? Y uno dice, ojo, la calle, porque ya pusimos el lomo en el 19 y 20 y estuvimos en la plaza los 2 días y vimos lo que no tendríamos que haber visto y no tendría que haber pasado. Uno se preocupa de eso y uno no quiere que pase. ¿Va a pasar? No sé. Pero lo que sí creo es que entonces, mientras que llega diciembre y las fiestas, veremos qué fiestas, ¿cómo vamos a hacer para apapacharnos entre nosotros y empezar a escuchar al último, no al primero? O del primero de jefe estamos llenos. Ya saben, cooptado por la provincia, cooptado por acá, cooptado por allá, pero el laburo no aparece salvo para los amigos. Eso es un temor. Y la gente boluda, perdón, no es. Acá no conocemos. La gente dice, pero ¿y cómo? ¿Entendés? Se acomodó él, y el otro se acomodó, y al otro se lo acomodaron. Y ¿no? ¿Cuándo laburó? Y bueno, eso la gente lo sabe, y ahí hay parte de los 12 millones. El descreimiento absoluto de que la política sirva más que para acomodar a los amigos y los conocidos. El resto la galguea. Y eso es un tema. Hay que generar trabajo. Y me parece que ahí está el tema. Mientras que la calle empiece a hablar, y nosotros estamos demorados, porque no manejamos la calle, nosotros somos laburantes como cualquier otro, somos parte del pueblo. ¿Qué proyectos de trabajo, de industria, de erradicación, de talleres, de cosas, de qué se puede inventar y se puede ir pensando? Porque el peronismo es industria, no es China. No es China. Nosotros producimos para América Latina o Hispanoamérica, como le quieran llamar, y el triángulo del ABC, Colombia, Venezuela, Chile, bueno, todo ese triángulo, para esa relación que tenemos con el triángulo del sur, de Sudamérica, hay que recuperar y hay que producir trabajo, disciplina laboral, 8 horas, salario, en blanco.
Yo creo que también, hablando de peronismo, digo, yo creo que me parece que hay mucho que se dice peronista que no leyó nunca Perón, digo, ¿no? No tiene. ¿Eh? No saben ni la comunidad organizada. No, por eso digo, No sabe digo lo que que no, pasa. que no debo ser actualizado, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que porque vos ves medidas que se toman, digo, que decís, pero este hombre no leyó a Perón, o sea, Y no. es cierto, quizás ya no se llama más peronismo, esto se llama de otra manera. Acá o En general, te digo, acá también. En realidad ahora se llama Fuerza Patria, digo, ¿no? Que es una coalición de partidos para una elección. Una alianza. Sí. Eso por un lado, y después lo que me pasó a mí, yo trato de no hacer autorreferencia acá, pero me pasó a mí, que no me había pasado nunca, yo empecé a votar en el 86, Sí. que por primera vez me importaba Treveline ir a votar o no. Fui a votar porque sabe que yo sabía que era la única herramienta que tenía, pero siempre fui entusiasmado, y ese día me levanté y dije, Desanimado. sí, voy a votar porque tengo que hacer un trámite e ir a votar, digo. Mira. Que me parece que quizá también le estaba pasando a mucha gente de esto, ¿no? Sí. Porque no tenés participación, una voz que no... Bueno, acá uno en un micrófono por ahí hace que la voz se escuche un poco más, intenta que la voz de otros se escuchen un poco más, pero digo, después insisto en esto, las decisiones se toman de una manera, digo, quienes toman esas decisiones se han olvidado de los principios básicos que uno cree, ¿no? El progresismo disfrazado. Bueno, progresión, bueno, ese es otro tema, pero por eso, ¿es China o es Estados Unidos, ¿no? O es América, o es Hispanoamérica? Porque si es China son 20.000 kilómetros y se te acabó la industria. Y acá Kicillof está diciendo eso igual que Santoro. Y yo creo que eso no es peronismo, no tiene nada que ver. O sea, no somos complementarios, no hacemos vendemos cueros para que nos traigan zapatos como con los ingleses. Estamos de vuelta en ese debate y creo que hay que saldarlo de una vez, hay que darlo y después saldarlo. Y es que queremos vender cuero y comprarle zapatos a China, porque se acaba la industria. O obtener la industria que subimos tener y que la podemos generar porque tenemos que estar la materia prima. Está Ok, todo. pero digo, mientras se puede, pregunto, tiro acá para que lo conversemos si tienen ganas. Digo, mientras vemos qué hacemos con la economía, digo, lo que Sí. yo también veo y me preocupa es que sea, un poco lo mencionaban ustedes también, digo, ¿no? Se ha perdido esa amorosidad, esa solidaridad, eso que también era básico del peronismo, ¿no? Como Sí. decían, digo, ¿no? El peronismo es justicia social y alguna otra cosa más, pero justicia social es la base del peronismo, la otra quizás sea menos importante. Sí, igual hay otra cosa, ¿no? Ay, perdón, Ricardo, No, perdón. No, dale, que yo ya había intervenido. No, está bien, además creo que a los dos nos gusta charlar y nos gustan estos temas, Darío. Porque, ¿sabés? Redondeo más el ejemplo todavía, Sí. digo, ¿no? En 2 días va a ser un miércoles, que quedará en la historia recordado como el día que le cagan a palo a los jubilados. Sí. La historia va a marcar que durante el gobierno de Milei todos los miércoles Patricia Bullrich y que sea ministro le pegó a los jubilados, digo. Ni siquiera por eso podemos ser solidarios de decir, che, loco, no tendríamos que apoyar a esta gente. Apoyamos. No, me refiero en el contexto del voto, digo, ¿no? Sí. Ah, Y le sacaron los remedios a los abuelos y quieren cerrar el principal hospital pediátrico y quieren cerrar la universidad. Digo, hay un contexto de cuestiones que se ve que Sí. no nos importó. Pero ¿sabes qué pasa? A veces hay una sensación de que todo está muy lejos. Está muy lejos el chico con discapacidad, está muy lejos el pibe de la calle, está muy lejos el desempleado, está muy lejos. Digo, para algunos o para ciertos sectores hay cosas que están muy lejos. Y cuando digo muy lejos es una metáfora o es una categoría diferente. ¿Por qué? Porque vos transitas la ciudad de Buenos Aires, yo transité no hace mucho tiempo, además que voy bastante seguido, y como nunca vi gente en la calle, como nunca vi la cantidad de gente que había ahí tirada con sus colchones, con sus frazadas, como nunca. Sin embargo, toda la gente pasando, y sin embargo siguen ahí, indiferencia, no pasa nada. Yo trabajé con un pibe en situación de calle y una de las cuestiones que vos empezás a trabajar con esas problemáticas es la invisibilidad. De alguna manera, la sociedad se encarga de invisibilizar esas problemáticas. ¿Sí? Digo, este es un tema. Digo, las cosas están, pero hay maneras de invisibilizarlas. Una de ellas tiene que ver con que vos sos otro de ellos, que no te alcanza la guita y que tenés un sentido de culpa que no sabes qué hacer con eso.
¿qué haces con eso de que ves uno, te manguea uno, te limpia el vidrio, que esto, que el otro, y vos no le tenés para dar ni la moneda, ni el billete, ni nada? Y tenés la culpa de decir, y la madre, ¿qué nos pasa con esto? Y ahí vos te empezás a generar una carcasa, digo, acompañado de muchos otros aspectos, donde vos empezás a invisibilizar el entorno, que es un grado de protección, feo, malo, pero te protegés, porque si no te rompés. Vos, Emilio, que trabajás igual que yo con las personas, vos te rompés, hablo como pueblo, como sociedad, te terminás rompiendo porque no te da el cuero, no te da el bolsillo, no te da nada para hacer algo ahí. Entonces, lo que vos decías de no tener ganas de ir a votar, entra dentro de esto mismo, ¿entendés? Entonces, esto viene de la mano de un deterioro progresivo de la sociedad de hace muchos años. Y vos tenés que seguir sobreviviendo. Es lo más básico, lo más interno, esencial del ser humano es sobrevivir. Bueno, a veces se sobrevive de la peor manera y es tapando todo eso. Entonces, por eso yo con la gente que vota la libertad no me agarro, porque yo creo que hay gente que ha armado una especie de cono del silencio, diría Maxwell Smart, pero en este caso de no ver, para decir, no sé, a ver, que pase algo, el milagro. ¿Viste? Bueno, esto es uno de los aspectos que yo creo que pasan hoy. Quiero dejar a vos, Emilio, también para que... No, pensaba, retomando eso que decís, el tema de la invisibilidad, porque se te rompe el corazón. Pues la cuestión es que, a ver, y ahí viene una cosa que también está interesante, que empieza a pasar, creo, que es, en general este país es católico, de base, cristiano, digámosle también. El asunto es que ahí hay algo del sentimiento en la religión católica que tiene que ver con que te permitas que se te rompa el corazón y rompa la burbuja, porque claro, cuando se te rompe el corazón ves eso, o como uno lo ve acá, porque acá también pasa y se te rompe el corazón. ¿Qué es lo que haces? Accionás, porque reconoces que te ha roto, y no porque solamente vos vas a llegar a ese lugar probablemente o tenés miedo de llegar, que sí, que son mecanismos de defensa psicológicos que existen, pero cuando tenés un piecito. Por ejemplo, yo volví a la iglesia no hace tanto, nunca perdí el sentimiento religioso, pero nunca como ahora sentí que era necesario que dejar de racionalizar tanto en el trabajo en psicología y conectar más con ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ahí hay un tema, porque si el otro está roto en el piso, en un colchón, durmiendo en la intemperie, es decir, yo mismo, es decir, yo tengo que lograr, tengo que dar a la tarea de poder, o alguien que no tiene laburo, o alguien que no puede pagar la terapia, o alguien que no tiene un horno, porque no tiene un horno, te sobra un horno, tenía uno, lo da. Es loco, si yo me estoy amando, me estoy cuidando, me estoy protegiendo en el sentido, no de burbujas, sino de darme el pan y el vino, digamos, darme la comunión, lo más básico, que mis pibes coman, se vistan y duerman protegidos. Si yo tengo mi cama, mi techo y mi comida, entonces tengo para dar, porque yo tengo esa fortaleza que me permite decir, hoy como, hoy duermo, hoy estoy protegido, podré pagar la luz, no lo sé, pero mientras tanto estoy pudiendo vivir. ¿Qué puedo hacer por el otro que nada tiene y que es un pedazo de mí? Con el corazón roto, hacés lo que podés. Por eso yo valoro que la comunidad organizada para mí está muy claro acá en este pueblo, porque se ve micro y uno ve, conoce a la gente personalmente y ve cómo funcionan pequeñas organizaciones que se arman instantáneamente para resolver un problema. Al vecino se le quemó la casa, al otro no sé qué, y todo el mundo sale a bancar. Pero digo, tomando lo que los dos dicen, digo, vos hablabas de los invisibles, digo, acá también tenemos invisibles. Sí, claro. Sí. ¿No? Sí. Que el Estado ayuda hasta donde pueda ayudarlo, digo. Entonces por ahí yo confrontaba eso con el número, ¿no? Con ese 50% del vecino de Punta Indio que fue y votó a la Libertad Avanza, que es quien quizá también incentiva a que existan esos invisibles. Claro, pero en la política... Yo no comparto tanto con vos, y está bien que no compartirlo, es que quien vota no es responsable.
Quimboka tiene su parte de responsabilidad. Después podemos conseguir o alcanzar, ¿cómo se dice? Atenuantes. Claro, claro. A ver, ponerlo, hablamos de la culpa, creo que hablar de responsabilidad y culpabilidad. Digo, los discursos del odio, yo cuando le quito responsabilidad, lo que estoy de alguna manera es cuidando contra el discurso del odio. Sí, sí, el sí. discurso del odio no va contra alguien que haya votado a Milei. No. Este es el punto. Saquemos discurso de odio. ¿Viste? Ahí va la cuestión que planteo. Ahora, en esto que estamos hablando, que también hay que entender como que hay planos en esta sociedad y hay planos de responsabilidades. Por supuesto que esto, uno que atiende y trabaja en el mano a mano con la gente, es lo que ve en ese mano a mano. Ahora, ponerlo en otro plano, porque yo no alcanzo a otros planos donde alguien elige la política como poder, como construcción ciudadana, como construcción de un país, y está perfecto, a mí me parece perfecto que así sea. Ahora, estos que eligen eso, lo que tienen que hacer es ser consecuentes con una tarea. Ahí hay una serie de descréditos que se han ido granjeando, digo, los distintos sectores políticos. Lo mencionábamos con el peronismo. El peronismo se lo ganó solito este descrédito, o sea, no hizo falta echarle la culpa a nadie. Y quizás el descrédito es más potente en el peronismo que en una Libertad Avanza o en un Macri o en un PRO. ¿Por qué? Porque ¿de quién esperás algo distinto? El sentido del peronismo. Claro, entonces si vos esperás algo distinto del peronismo, ¿quién te desilusiona? El peronismo, no los otros. Claro. Porque los otros esperás otra cosa, entonces no te desilusiona. ¿Entendés? Exactamente. Ahí está. Ahora, mientras quienes están y han decidido conducir o ser parte de la conducción del peronismo no puedan entender que sus errores, su falta de cercanía se traduce en este descrédito, en esta apatía, en esta angustia, en esta tristeza, difícilmente van a poder levantar las banderas. A Evita, ¿por qué se la acusó tanto? Y por el carácter que tenía, pero esa efervescencia, perdone que hable de Evita, pero para mí era tan humana. Entonces, esa efervescencia que tenía, era esto lo que decía Emilio recién. Si vos tenés esa efervescencia, a vos te mueve algo esa persona. Claro, ¿entendés? enojate una vez aunque sea. Claro. Sí. No, pero aparte estaba pensando en esta cosa de Evita de mientras Perón le escribía Negrita cuando salga de acá, mientras estaba Martín García, nos vamos a pasear, nos vamos Sí. ¿no? Y el otro le estaba preparando el 17 de octubre. O sea, Sí, claro. o sea, mirá el amor, mirá lo que es esta cosa. Y no tenía nada, porque ella era laburante de un sindicato, era actriz, una militante sindical, no era una cosa que dice, tenía algo, no tenía nada, desvestida de todo, digo, y nosotros estamos un poco así. Yo creo que hay que recrear la idea esta por ahí del encuentro abierto, de la comunidad en la plaza, de la asamblea en el verano. Hay temas de salud para tratar en el municipio, hay temas de trabajo, hay un montón de cosas que están, y son proyectos incluso que están dando vueltas y se han presentado y se han bochado, pero hay muchas cosas para cambiar acá y que podemos mejorar muchas cosas en lo que nos toca directamente, que es el pueblo, que es Verónica, Punta Indio, Vieites y Pipina. Y creo que cada una de esas localidades también tiene que darse el permiso de construir más movimiento y no partido, en el sentido de poder, no un vecinalismo, pues eso no se sabe, si en general los vecinalismos proliferan cuando hay abundancia, cuando hay escasez, hay que ver, pero por lo menos empezar a encontrarnos, a trabajar los temas que tenemos preocupación. El otro día se armó un grupo de WhatsApp por el tema del tema de de la poca empatía de algún que otro médico del sistema de salud estatal de Verónica. Entonces hay un malestar, hay una mortificación, y yo estoy seguro que todos ellos, ninguno fue a votar, ni siquiera fueron a votar. O sea, están olvidados, se sienten maltratados por la salud que te debe cuidar. Así que la gente tiene ganas de discutir desde la salita hasta quién conduce la salud en el municipio. Quieren discutirlo de fondo, no lo de forma. Lo de forma de la representación se votará concejal, ya se votó. Pero quieren charlar de cómo vivir, y me parece que el peronismo puede conversar eso, no tiene ningún problema.
Nunca tuvimos problema en hablar de industria, trabajo, salud, Claro. educación, porque estamos ahí. Somos laburantes, estamos haciendo salud, estamos haciendo educación, vos haces las dos cosas. Y bueno, me parece que tenemos para horizontalizar en la plaza las conversaciones. Claro. Y sin partido, o sea, que no importa el partido, porque también eso pesa, ¿viste? Claro. Que esta cosa de la pequeña rivalidad, loco, que el otro... Va a haber que el otro reconstruir ahí, radical. Si algún día se pudiera, va a haber que reconstruir eso, digo, ¿no? Volver a entender que podemos sentarnos a discutir. Sí, a charlar. Sin imponer Charlar. y sin Yo putear, no sé ¿no? si discutir, Claro, claro, es charlar, no hace falta discutir No, yo acá. creo que no. Hay gente que está enojada simplemente porque no la escuchan. Claro. Yo es te eso. puedo asegurar, un vecino que a mí me lo dijo así, ¿Qué te dijo? cuando inauguraron los juegos acá, Sí. ¿no? Que estaba el Corcho, había varios, un vecino le quiso hablar al Corcho. El Corcho se dio vuelta y se fue. Fue Gareca quien le vino a hablar. Porque el vecino... Solamente quería, le dio la espalda y se fue. Ok. ¿Ves? Eso no puede ser. ¿Entendés? Y así como te digo eso, puntual porque me lo dijo un vecino, y yo te voy a decir que es un vecino peronista, que el voto es un voto Peronista disciplinado. exactamente, así, ¿eh? Y pasó eso. ¿Me entendés? Me lo dijo ese vecino. Entonces, hace falta escuchar. Hace falta juntarse, Empatía. escuchar, Ah, sí. empatía. ¿Qué pasa dentro de los municipios? Yo lo viví dentro de la provincia. Hay un problema que es escuchar a los que trabajan. ¿Por qué? Porque los que trabajan, te puedo asegurar que tienen capacidad de gestión, de un montón de gestión. ¿Y sabes quiénes lo frenan? Los que tienen esos salarios más elevados, que supuestamente toman decisiones. ¿Y sabes cuáles son las decisiones que suelen tomar? Primero, no escuchar. Segundo, ponerte en un lugar menor, desacreditándote, y donde el otro ve, porque sabe que se puede hacer un montón de cosas. Sí, porque, claro, sabe. Sabe que se Sabe. pueden hacer un montón de cosas, que con la humildad de que él conduce, escuchar y decir, bueno, ¿qué quieren hacer? Esto, podemos hacer esto. Bueno, pum. Y no lo estoy hablando por boca de jarro porque a mí mismo me impidieron trabajar. Ok. Entonces, basado en lo que vos decís, basado en lo que vos planteás, Emilio, también, digo, algo que podría ser además una gran ayuda para los políticos, ¿no? Para quienes conducen, sería poder escuchar y sobre todo poder escuchar a partir de la charla de los vecinos entre sí y resolver. Digo, de hecho, ese fue uno de los pilares de la creación del distrito punteño. La desmovilización se da a partir de alguna gestión política que arrancó y que prefirió que estén los locales partidarios para no ser cerrados, porque bueno, si se juntan 20, son 20 personas opinando y quizás yo piense de otra manera, digo. Pero es necesario volver, A porque, eso. porque además A yo eso. también es una cosa que insisto acá, es que grande parte de los problemas que hoy se están atravesando en Punta Indio podrían ser resueltos Sí. a partir de las juntadas grandes. Sí, la comunidad organizada. Claro. ¿No? Y que no pase como pasó hace poco, Sí, que se sí. planteó una ordenanza de un grupo de vecinos, la fueron a votar y en el Consejo Deliberante un funcionario le bajó 4 artículos, digo, que eran de los más importantes. Se votó igual, pero sin esos 4 artículos. Esa gente estuvo trabajando un montón de tiempo. La vaciaron, claro. Punta Indio tiene cantidad de gente que conozco con nombre y apellido, unas capacidades extraordinarias, humanas, laborales y profesionales, extraordinarias, totalmente desaprovechadas, porque no se los convoca, porque no se los escucha, porque no se hace, digo, y no es un problema de dinero. Hay gestiones que no necesitan dinero, hay gestiones que se pueden hacer igual. Sí. Pero vos tenés una cantidad de personas tan lindas acá en el distrito, tan lindas, tan hermosas, en todo sentido, y vos decís, che, ¿nos podemos dar el lujo de no contar con esas personas? Una y otra, que decís si hay bien. Se empieza siempre sin dinero, siempre empieza sin dinero. Un negocio empieza sin dinero, con crédito comercial de proveedores, siempre empieza sin dinero.
no es una excusa el dinero. Y ese es el tema es la convocatoria y el reconocimiento. Claro. Y una. Y otra es que en una asamblea en Plaza San Martín es de un modo, algunos hablarán y otros no, algunos ni siquiera vendrán, porque la Plaza San Martín es de quién y cómo funciona. Entonces es como si yo, la verdad que me imagino itinerante, como si yo pudiera decir, como fueron las asambleas del 2001, itinerante, vamos para el barrio tal, che, ¿qué vamos a hablar? Lo que sea que tengan para plantear, charlemos, tomemos nota y empecemos a ver qué se puede hacer, qué podemos mejorar. Con plata, y no, plata no hay, así que vamos a tener que ver cómo hacer. Y no garroneando y un poco acá y un poco allá, pero entre todo la comunidad. Y vos lo mencionaste, Emilio, Sí, ¿qué? cuando mencionaste las instituciones, las organizaciones, cuando vos sí. hablas de mujeres en movimiento, hablas de hijos, hablas de tantas organizaciones que están laburando, Que aportan soluciones, en definitiva. que siempre, claro. Ahora, Sí. yo nunca vi que, digo, che, es con ustedes. Es con ustedes. ¿Me entiendes? Es con ustedes. Sí, la cuestión del arsénico, pero hay muchos temas, que la verdad que para cada tema, cada barrio y cada zona tiene sus temas y se puede conversar, pero no hay espacio, no se les abre, y menos de debate político. Porque de debate, no de discusión, debate, ¿no? Digo, charla y debate, y algunos se quedarán un rato después a charlar de política, y los que vinieron primero se quedan. Sí, como pasaba pero en la también asamblea. puede darse las dos cosas, digo, Sí, ¿no? La charla darse las y dos la charla cosas. del debate político entre Se los va a dar. partidarios, digo, Sí. como se ha dado desde que Es yo que me acuerdo. ahí está la cuestión de lo partidario. Para mí lo que hay que quitar es lo partidario, porque ahí es donde se te metes en un berenjenal. Porque ahí lo que tenés que discutir es si defendés o no las posiciones del PRO, ya está, ahí está fragmentando. Y la verdad que la comunidad está harta de ese tipo de pelotudeo. Es decir, que levanta la mano el del PJ y dice X o B, no, flaco. O sea, acá somos vecinos, venimos a laburar los temas que hay que laburar. El arsénico, ¿quién se lo toma? Lo del PJ, lo del PRO, todo el mundo se toma el arsénico. ¿Y quién carajo hace algo? Bueno, hay un filtro en Pipín, hay un bidón que ir a buscar, en Punta Indio hay, y acá hay, no hay. No hay. ¿Y la red tiene arsénico? Claro que la midan, ya la medimos nosotros. ¿Charlamos de eso? No se charla, se bloquea, se tapa, se copta, se quita, se mueve, pero no se habla. Y así veredas, y así asfalto, y así plantas, y así comida, trabajo, todo está para hablar, pero si te metes por lo partidario, ahí ya entramos en el puterío y la gente no va a querer. Bueno, pero desde lo partidario, si queremos elegir autoridades partidarias, si quiero elegir un candidato a intendente, si quiero elegir vos un decís cuando concejal, llegue. y entender qué proyecto va a llevar adelante, desde lo político, porque también es necesario lo partidario. Digo, inclusive que ya está, ¿por qué no?, para defenderlo en esa asamblea desde ese lugar y con el respeto que merece, digo. También sería necesario, porque si no cerramos lo local del partidario y abrimos otra cosa. No, el movimiento peronista es movimiento, tiene todos los partidos peronistas, contiene a todos. Por eso la sumatoria de votos, si mirás ayer, ganamos. Sumá a Burlando que Peroncho, sumá a, ¿cómo se llama este? Acuña. ¿Quién? Acuña. Acuño, y sumá al otro muchacho, ¿cómo se llama? El Flaco Randazzo. Y te da más del 40 y pico, 46%. Entonces, el peronismo es un movimiento que tiene muchas expresiones electorales. Pero después, nada, es movimiento. O sea, lo que vamos a hacer los movimentistas es hacer movimiento. Los que vengan con partido, y ese es el tema, que el problema es que, a ver, después vendrá un momento electoral X dentro de 2 años, y sí, poner lo que vos decís, pero mientras tanto no lo podemos matar ni bien nacido. O sea, tenemos que hacerlo nacer, y nacer por la vecindad, el cariño, no, la empatía, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, es la definición católica de empatía, es previo el catolicismo a la psicología 2000 años. Y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponerse en los zapatos de lo que va. Pero se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos por ahí, nos encontramos todos, ningún problema. Que sea del partido que sea, pero ahí no se viene, no te convocamos porque sos de un partido, te convocamos porque sos vecino y tenés problemas. Y hay soluciones. Entre a él se le ocurre una, a mí otra, al otro, y entre todos hacemos una vaquita y hacemos lo que hay que hacer y ponemos lomo. Comunidad organizada, peronismo puro. Bueno, lo último que vos no quieras contar. Te viniste de Punta Indio, que te agradezco un montón, digo. No, por favor. Emilio se vino de lejos, pero de menos lejos. No, menos lejos. No, para mí es un placer y te agradezco la invitación. A mí, Sí me encanta. estos temas me encanta, encontrarme con Emilio, hacía rato no nos veíamos, la verdad que es un placer, pues, yo lo valoro mucho en cuanto a toda la capacidad y el trayecto que tiene.
siempre es importante escucharlo y todo, así que digo... Gracias, Ricardo. Yo te quiero mucho también. Es el modo de que tiene que decirme te quiero, loco. Y yo lo quiero a los muchachos de allá y a la radio comunitaria. Sí. Tremenda. Y a esta radio ni hablar. Bueno, Tenemos que, yo creo que, yo voy a seguir con esto, hay planos mucho más altos, pero yo creo en la construcción de base. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Sí, y la construcción de base es poner el hombro, escuchar, Ujú. no juzgues Ujú. y construir en comunidad. ok. Emilio, ¿con qué querés cerrar vos? Si tenés Con algo el- más. No, con lo que dice Ricardo, y le agrego eso, que para mí hay que poder sentir el dolor del otro sin quebrarse y poder de ahí sacar lo que te queda, lo poco que a veces te queda, que creo que amar es dar, no recibir, por lo tanto, y los católicos tenemos esa doctrina maravillosa, increíble, de ese hombre que se sacrificó por nosotros, pudiendo elegir rajar para otro lado. Se volvió a Jerusalén donde sabía que lo esperaba y tenía que hacerse cargo de lo que había generado. Bueno, hay que hacerse cargo. Peronista tiene que hacerse cargo, el católico también, y tiene que ir hacia donde la gente está sufriendo, que ya lo hace, la iglesia hace su trabajo. Bueno, el peronismo tiene que volver a encontrar el piso, porque el peronismo en general es un movimiento católico, nacido católico, pero hay de todo un poco. Así que hay musulmanes, hay judíos, hay de todo. El asunto es que sí hay una cuestión común, que es el ama a tu prójimo como a ti mismo, y es abajo, y bien abajo. Y nada, por eso dije, pagué la luz, pagué la comida, los chicos comen y duermen, y lo que sobra, y si todo es para compartir, loco. Me sobra Ok. horas, puedo atender gratis, lo hago, lo hacemos, él también lo hace, ¿cuánto hace? Ok. Eso. Ricardo Gumberotti, Emilio Montilla, los dos, gracias por haber venido. Digo, la Gracias. idea es esta, es poder, vamos a seguir este tipo de entrevistas invitando gente, digo, porque si no se escuchan siempre las mismas voces. Y está bien escuchar siempre las mismas voces, pero a veces cuando uno mira resultados, esas mismas voces evidentemente no están alcanzando los mejores promedios, ¿no? Todos pueden mejorar, todos podemos mejorar, pero es interesante abrir un poco el panorama y poder escuchar también otra gente que a veces uno la escucha en privado. Sí, claro. Nos ponemos a tomar un mate, nos Sí, vemos sí. y hablamos, pero a veces hay cosas interesantes. Le agradezco en serio a los dos por Muchas haber gracias a venido. vos. Gracias a Darío. vos, che, gracias a la radio. Gracias. Give me back my fucking